Luz Bianca, ¿lo estás viendo? Sí, profe. Ok. Bueno, tenemos aquí en este esquema el proceso que se sigue para el desarrollo, más bien para la transformación de un programa para un microprocesador, ¿sí? El proceso que se sigue hasta llegar al código de máquina e incluir la simulación y emulación, ¿sí? Tenemos por un lado que el programa lo puedo yo hacer con un editor normalmente, ¿no? Con un lenguaje de alto nivel, llámese C, Fortran, etcétera. Todos los que ya conocen, que hay muchos nuevos, ¿sí? De alto nivel. Y luego, ese programa de alto nivel se tiene que compilar, ¿sí? ¿Sí? Se tiene que compilar para volverlo, transformarlo en código ASCII, ¿sí? En código ASCII, y además el compilador ya tiene que ser para el microprocesador específico, ¿sí? ¿Sí? Para que me traiga también el programa, el mismo programa, pero ya en lenguaje ensamblador, ¿sí? Y aquí tenemos pues ya el código ASCII del lenguaje ensamblador, en este punto. Ese programa se puede editar en lenguaje ensamblador y obviamente aquí tenemos la salida, es el código ASCII en ese lenguaje ensamblador. Ese se pasa a un programa ensamblador, ¿sí? Se pasa a un programa ensamblador y se obtiene el código objeto modular, ¿sí? O sea, se puede tener el código del programa en módulos, todavía no definitivo para ser grabado en una memoria, porque hay que enlazar todos esos módulos con un linker. Esto del linker ya casi no se utiliza porque estos dos cuadros ya se incluyen en un solo proceso, ¿sí? Y aquí se obtiene el código objeto integrado o es el código de máquina. Hasta aquí. Código objeto integrado o código objeto de máquina. Este se puede grabar, ¿sí? Pero también se puede simular para probarlo, depurarlo, o se puede emular, ¿sí? Con un módulo de emulación que sustituya, que ya tengan ustedes su tarjeta de aplicación con un conector y conectados a la PC, con ese módulo que sustituya al microprocesador o microcontrolador, ustedes pueden hacer una prueba en tiempo real del microprocesador o microcontrolador, ¿sí? Pero bien, esa es otra parte. Aquí, hasta aquí, nosotros vamos a seguir esta trayectoria. Editar en lenguaje ensamblador y luego aplicar el ensamblador y al mismo tiempo enlazador, ambos, ¿sí? Y vamos a traer el programa. Después el ensamblador nos va a dar el código objeto integrado, ¿sí? Eso más otra información útil para el programador. Realmente todo este proceso se hacía a mano anteriormente. Anteriormente, el que hacía el programa era un analista. Bueno, el que analizaba el programa o el algoritmo que había que hacer era un analista. Había un programador que lo pasaba a instrucciones,
¿sí? Dependiendo del lenguaje de alto nivel. Y había un capturista, 3 profesiones que ustedes ya lo hacen conjuntamente, cada uno de ustedes lo hacen, esas 3. Y luego tienen, en este caso, ya todo un paquete hasta llegar al código de máquina, ¿sí? Un programa que me hace todo esto, ¿sí? Igual aquí, si hacen un programa, son analistas, programadores, capturadores, ¿sí? Y le aplican un programa ensamblador que me hace esto, hasta tener el código de máquina. Y además, ustedes pueden utilizar herramientas para simular y emular el microprocesador para depurar el programa, ¿sí? Entonces, un solo individuo puede hacer todo el proceso desde casa con una PC, como ya lo han hecho, ¿no? Bueno, eso es para redondear lo que estábamos viendo. Entonces, vamos a volver a nuestros apuntes. Ahí estamos. Bueno, volviendo a nuestros apuntes. Entonces, la etiqueta, ¿no? Estamos en la etiqueta. Entonces, tenemos un ejemplo de etiqueta. Esta etiqueta se llama loop 1, ¿sí? 2 puntos. Aquí, normalmente, la etiqueta se pone donde comienza una subrutina, ¿sí? Y tiene el valor de esta instrucción, de la dirección de esta instrucción, ¿sí? Y luego, aquí se puede declarar, ¿sí? Más adelante hay una instrucción jump. Vamos a poner el color. La instrucción jump, o jump subrutina, saltar a subrutina, ¿sí? Y aquí estoy poniendo la etiqueta. La etiqueta se tiene que escribir igualito a como está declarado. Mayúsculas, minúsculas, símbolos, idénticos iguales a lo como está declarado. Entonces, ya sin los 2 puntos, ¿sí? ¿Qué va a hacer? El programa ensamblador, cuando vea esto, va a encontrar la dirección o lo convierte en la dirección donde está. Es decir, esto aquí ya tiene un valor numérico, ¿sí? Entonces, ¿qué es saltar a la subrutina loop 1? Obviamente va a saltar a la subrutina que está especificado este valor, que es aquí. Este es un ejemplo de la etiqueta. Campo de operación, Eder, ¿podrías leer, por favor? Sí. Campo de operación. Contiene una instrucción endemónico a una directiva para el programa ensamblador. El campo de operación es delimitado por un especio, ejemplo de una instrucción, LDA, ejemplo de una directiva, en include. Include. Ok. Tenemos estos campos de operación.
tenemos, el campo de operación se puede poner tanto un comando o una instrucción también llamada, o la operación, en este caso, en este ejemplo, LDA, cargar acumulador, ¿sí? O una directiva. ¿Qué es una directiva? ¿Sí? Es una directiva, eso es, le sirve para el programa ensamblador, es algo útil para el programa ensamblador, es una indicación al programa ensamblador, ¿sí? Una directiva que se le da al programa ensamblador. Está aquí. ¿Podría seguir, Eder? Sí. Las directivas controlan el proceso de ensamble y pueden generar datos para el programa objeto. Ocupan el campo de operación y algunas requieren de un operando. Así que la directiva puede ser precedida por una etiqueta y puede ser seguida por un comentario. Correcto. Entonces ya tenemos que la directiva le sirve al programa, al programa ensamblador. Ustedes, aparte de aprenderse a los comandos, ¿sí? Las operaciones, se tienen que aprender ciertas directivas necesarias para que no tengan que hacer cosas manualmente, sino que el ensamblador, al hacer el ensamble, lo haga, ¿no? Como es, por ejemplo, desde colocar cada módulo del programa en una dirección de memoria adecuado, ¿sí? O sea, de una manera óptima, ¿sí? Es lo que hace el programa ensamblador, una de las cosas. Y para eso necesitan una directiva, ver cómo lo quieren ustedes, ¿sí? El programador, ¿sí? Entonces tienen que saber darle direcciones, ¿sí? Bueno, ok. Entonces, esas son las directivas, ¿sí? Vamos a ver algunas, son muchas, pero vamos a ver algunas nada más. Y la directiva depende de la herramienta que estén usando, ¿sí? Para su microprocesador. En este caso va a ser el Code Warrior, ¿sí? Entonces tiene sus propias directivas que tienen que aprenderse ustedes para poder explotar esa herramienta, hacer uso de esa herramienta. Tú mismo, Eder, por favor. Continúas. Campo de operando. Especifica el dato que se utiliza en la operación definida por el campo de operación. Consiste en una o dos expresiones separadas por un coma. Algunas declaraciones no requieren campo de operando. Ejemplo de instrucciones. Y tenemos la instrucción. ¿La leo? Campo de operando. Sí, léelas, a ver. LDA con la codificación 0F en hexadecimal, LDA A0,0F, Vamos a poner un comentario. LDHX. A ver, vamos Sí. a poner un comentario. A ver. Así hasta. ¿Qué haría esa instrucción? Cualquier cosa que me digas, no es examen ni nada, ¿no? ¿Qué le entenderías tú para que haría esa instrucción? LDA, ese comando. Me imagino que es como para cargar al acumulador. Cargar acumulador. Cargar acumulador. Ok.
¿Cómo, profe? ¿Cargar acumulador con qué? Con la instrucción en hexadecimal 0F, o sea, me imagino, bueno, como lo vimos con los puertos, era cargarlo con la instrucción 000 y 4 unos. Cargarlo ¿con qué dices? Con este valor, ¿no? Sí. Este símbolo de número me dice que lo que sigue es un dato, una cantidad. Este símbolo de pesos me indica que es hexadecimal. Y este es el valor. Entonces el valor que se carga el acumulador es 0F. ¿Ok? Aquí es así. A ver. ¿Qué diría esta instrucción? Es la misma, ¿eh? Cargar acumulador. Pues con el valor hexadecimal, pero ahora es a 0. Pero ya no es un dato, ya no tiene el símbolo de número. Entonces, es cargar el acumulador, ¿sí? Con lo que contiene la dirección. Cuando no tiene símbolo de número, es una dirección, ¿sí? Entonces, es una dirección de un byte aquí. Por lo tanto, por default, la CPU de este microprocesador sabe que es una dirección directa, de página directa. Con el contenido de la dirección 00 a 0. ¿Entiende? Es una dirección es un comando, cargar acumulador, pero el operando ya lo hace diferente. ¿Sí? Por supuesto, el código de este LDA es diferente al código de este LDA. Vamos a ver más adelante por qué. Pero en mnemónico es igual. ¿Sí? El ensamblador se da cuenta, lee toda la línea y codifica acorde A. Lee toda la línea y codifica acorde A. La siguiente consecuencia, ¿no? De lo que ya vimos. ¿Qué haría Marcial Jerónimo? Por favor, después de que ya interpretamos así intuitivamente qué hacen estas dos instrucciones, ¿qué haría esta siguiente instrucción? Donde dice LDHX, número, símbolo. Pues también igual sería cargar los datos, bueno, ¿Cargar por qué? la cantidad. ¿Qué es lo que se va a cargar? ¿O a dónde se va a cargar? No sé qué sea HX, profe. HX es registro par. ¿Se acuerdan de los registros de CPU? Registro par HX. ¿Eh? Es HX con el valor es una etiqueta supuestamente declarada antes, ¿no? Ese. Y bueno, esta es otro que
Este es, fíjense, el operando, se los puse para que vean que el operando también puede tener una expresión con operador. Aquí el símbolo string byte, el valor string bytes, ¿sí? Al valor string byte se le resta el valor move blk1, y hay un resultado, ¿sí? Y aquí esta X especifica que que hay que utilizar el registro HX. Lo vamos a ver, esto lo dejamos hasta aquí. Son diferentes tipos de operando. Aquí un valor, ¿sí? Ya, lo estoy indicando con este símbolo de número. Una dirección directa, indicando sin el símbolo de número. Un valor, pero estoy indicando el valor de una etiqueta, bueno, el símbolo, la etiqueta, ¿sí? Y el operando le da el valor, el ensamblador le da el valor. Y aquí estoy especificando una expresión como operador. El campo de operando puede tener símbolos, puede tener operadores, menos, más, ¿sí? Operadores lógicos también, and, or, ¿sí? Etcétera. Esto es para una ilustración del campo de operando. Y aquí es un ejemplo de directiva. Include directiva.in. O sea, incluir el archivo derivativa.inc. Este es una directiva como los encabezados del lenguaje C, ¿se acuerdan? Sí. Que es un encabezado, es símbolo de números, include, ¿sí? Y archivo.h. Aquí se incluye derivativa.inc. Aquí es org, ¿sí? Indica que lo que sigue empieza en una dirección de memoria RAM start, ¿sí? Bueno, vamos a ver algunas directivas. Entonces, el campo de operando está descrito aquí, ¿sí? Campo de comentario. Marcial Jerónimo, ¿puedes continuar leyendo, por favor? Sí. Campo de comentario. Son notas descriptivas sobre enlaces de subrutinas, formato de datos, algoritmos usados, etc. El comentario puede seguir una declaración en la misma línea. El comentario no afecta al archivo objeto ensamblado. Un comentario debe ser precedido por un punto y coma. Bueno, esto pues ya lo vimos acá, ¿verdad? Lo que está en rojo es comentarios, ¿sí? Y aquí lo remarca, ¿no? No habría más que ver al respecto. Uh-huh. Bien. Hasta ahí los 4 campos, ¿sí? Ok. Denle una leída a esta parte. Vamos a tomar otro break de 20 minutos. Son 11:55. 12:15. Nos volvemos a este sitio. ¿Ok?
Bueno, ahí estamos nuevamente. ¿A qué hora les dije, Eder? A las 12:15, 12:10. Creo que fue a las 12:15, profe. ¿Dónde? A las 12:15. Ok, ok. Bueno, ya estamos. Ok, ahora vamos a continuar a entrar en materia con los modos de direccionamiento.
¿sí? Son los modos de direccionamiento. Vamos a ver los modos de direccionamiento de las instrucciones del microcontrolador MC9S08 SB16/8. En el sentido de que estos modos de direccionamiento, por lo general, son los mismos, con algunos pequeños cambios, ¿sí? Que utilizan otros microcontroladores u otros cores diferentes al HCS08, ¿sí? De otros fabricantes, ¿sí? Pero esto está en este caso, para este HC08 son unos direccionamientos avanzados, o sea, muy de alto rango. Tiene los básicos, pero tiene de alto rango principalmente respecto a los modos de direccionamiento indexado, ¿sí? Por eso es interesante verlos desde el punto de vista de este microcontrolador, ¿sí? Primero, ¿qué es un modo de direccionamiento? ¿Sí? El modo de direccionamiento es la manera en que la CPU accede a los operandos y datos en la memoria, ¿sí? Accede a los operandos, ¿sí? Eso es la definición de modo de direccionamiento, ¿sí? La CPU HC-S08 es el núcleo de la serie de microcontroladores de los que estamos viendo. Marcial, ¿podrías leer, por favor? El CPU HC-S08 es el núcleo de la serie de microcontroladores MC9S08SV16/8. En el HC-S08, toda la memoria, registros de control y estados, así como la configuración de puertos de entrada y salida, son direccionados por el mismo bus de 16 bits, 64K de direcciones. Esto significa que la misma instrucción que accede a las variables en RAM puede ser usada para acceder a registros de puertos de entrada y salida y de control, así como registros no volátiles. Correcto. O sea, registros no volátiles son los que se encuentran en la memoria de programa, ¿no? En este caso, la flash. ¿Continúa? El CPU HC-S08 maneja los siguientes modos de direccionamiento. 1. Direccionamiento inherente, INH. 2. Direccionamiento inmediato, IMM. 3. Direccionamiento directo, DIR. 4. Direccionamiento extendido, EXT. 5. Direccionamiento relativo, REL. Y 6. Direccionamiento indexado, IX. Ok. Bueno, esos son 6. Hay otros modos de direccionamiento de este microcontrolador aplicables a la PC, al program counter o aplicables al stack pointer, pero estos no los vamos a ver. Vamos a ver estos porque son muy particulares de este microcontrolador. Vamos a ver estos que se aplican, que tienen similitud con otros microprocesadores, con otros cores, ¿sí? De tal manera que cuando ustedes lean una información de otro microprocesador, puedan entender a qué se están refiriendo con inherente, inmediato, directo, extendido, relativo, indexado, ¿no? Vamos a ver el primero. Continúa, por favor. Marcial.
Salió, ¿ah? No, ¿ya me escucha, profe? Sí, ya te escucho. A ver, bueno, vamos a continuar mejor con Luz Bianca, por favor, Luz Bianca. ¿Puedes continuar, por favor? Profe, me está hablando a mí, es que se le escucha cortado. ¿Se escucha cortado? A ver, ahí. ¿Se escucha mejor? Sí, un poquito, A ver, déjame probar. pero no veo su pantalla. Bueno, hace rato sí la veía, pero me sacó de la llamada al internet y ya ahora ya no la veo. O sea, es por la conexión, no es por el sistema de audio. Sí, es mi conexión a internet, Ok. pero pues ya si Ok. quiere lo leo de aquí de mi Sí, por computadora. favor. Modo de direccionamiento inherente INH. En este modo de direccionamiento, el operando de la instrucción es localizado dentro de los registros de la CPU, por lo cual ésta no necesita accesar a la memoria para obtener el operando. Y aquí viene un ejemplo. Un ejemplo es la instrucción o el comando CLRA. ¿Qué hace el comando? Pone a ceros todos los bits del acumulador. ¿Ok? Es decir, los bits del acumulador los pone a cero. Me faltó poner aquí el acumulador, pero bueno. Aquí tenemos una representación de la memoria. ¿Sí? En esta columna están la dirección de memoria y en esta columna están los contenidos. ¿Sí? Cuando el program counter va direccionando, ¿sí? El programa. ¿Sí? Cuando encuentra, por ejemplo, en este caso, en la dirección C0FO, la instrucción o el código 4F, que es el opcode. Opcode se refiere al código del operando, opcode. Cuando hablemos de opcode es operation code, ¿sí? Entonces dices clear A. Entonces lo que voy a hacer es poner todos los bits del acumulador en cero, ¿ok? Si ven, no hay un operando, ¿sí? Ese es opcode, es código de la operación, ¿sí? Código de la operación. 4F es código de la operación, que es poner todos los bits del acumulador en ceros. Y como ven, no hay operando. Entonces, hay una serie de instrucciones que no tienen operando, que forman parte de los direccionamientos inherentes. O sea, el operando, digamos, o el registro donde se va a operar, está inherente en la instrucción. Por lo tanto, estas instrucciones ocupan un solo byte, como se ve aquí. ¿Sí? Aquí en la representación hexadecimal. ¿Ok? Bien. A continuación, Luz Bianca, por favor. Modo de direccionamiento inmediato.
En este modo de direccionamiento, el operando es incluido en la instrucción. Y otra vez viene un ejemplo. LDA. Comando LDA, carga la... bueno. Sí, léelo. Bueno, LDA carga el acumulador con el número hexadecimal 0A. Es decir, ya vienen las direcciones de memoria. Sí, fíjense, aquí está LDA, cargar. De hecho, es la instrucción de nuestro microcontrolador que estamos aprendiendo. Este símbolo de número indica que lo que sigue es un valor, un dato, y que es representación decimal, el dato 0A. Entonces va a cargar en el acumulador 0A. Después de la ejecución, una vez ejecutada esa instrucción, el acumulador queda con 0A. ¿Sí? Entonces, ¿cómo está decodificada esta instrucción? El program counter viene ejecutando el programa y cuando encuentra el opcode, el código de operación AC, dice, es cargar acumulador en modo inmediato. Entonces, ¿con qué lo voy a cargar? Con el valor que se encuentre en la siguiente localidad. ¿Sí? Por eso es inmediato, está inmediatamente siguiendo la localidad. ¿Sí? Es como lo codifica. Entonces, lo que hace es cargar. ¿Qué? Eso está descrito aquí. ¿Continúas, por favor? Sí. El operando es un dato que se encuentra en la localidad inmediata al de la operación opcode. El símbolo de número indica que el operando es un valor inmediato. Después de ser ejecutada la instrucción A, contiene 0A. Estas instrucciones ocupan 2 bytes. Ok, como ven es 1, que es el opcode de LDA en forma inmediata, ¿sí? Y el otro, que es el valor del operando, ¿sí? Aquí está la representación hexadecimal, pero obviamente son unos y ceros, ¿no? Si ven, los opcode, los operation code son diferentes. Es la misma instrucción, pero aquí los operation code es diferente. En este caso, bueno, ahorita vamos a ver que son diferentes. Ok. Continuamos. Modo de direccionamiento directo. En este modo de direccionamiento, el operando se localiza en alguna de las localidades de direcciones directas. Entre 0 a 3F, en la instrucción solo se especifica el byte menor significativo y el programa ensamblador asume que la parte alta es 0. A ver, aquí los voy a corregir aquí. Si es 3F de acuerdo al mapa de memoria, pero se pueden utilizar instrucciones de la 00 hasta la FF. ¿Sí? Bueno, por ahí corrijan su apunte. En la instrucción solo se especifica el byte menos significativo, el programa ensamblador asume que la parte alta es 00. ¿Sí? Bien. ¿Qué hace? El ejemplo es LDA, símbolo de número de pesos que indica que lo que sigue es hexadecimal. ¿Sí? Carga el acumulador con el dato que se encuentra en la dirección directa 0C. Es decir, cuando no llevas símbolo de números, es que es una dirección. En este caso, es una dirección directa, como estamos poniendo un solo byte, asume que es una dirección directa, por lo tanto, es la dirección 00C. Esto está representado en el esquema, donde el program counter está ejecutando el programa, ¿sí? Cuando encuentra B6, dice, es el comando LDA o la instrucción LDA en su forma directa, ¿sí? Y lo que sigue es una dirección.
Como es un byte, dice, es una dirección directa, entonces tengo que agregarle 00C, 00 previamente, para que conforme 00C. Es decir, ya tiene 00, entonces ahora le cargas 0C. ¿Sí? Al ejecutarla, lo que va a ir es, como ahora ya va a estar direccionando 00C, entonces el valor que tiene esa localidad es la que será cargada al acumulador. ¿Sí? Entonces le va a cargar, en este caso como ejemplo, está FF. ¿Ok? ¿Sí? Vean, es la misma instrucción LDA, pero con un opcode, código de operación diferente. Aquí es B6 en su forma directa y en su forma inmediata es A6. ¿Sí? Es como la CPU identifica los modos de direccionamiento. Volviendo a nuestro principio, dijimos, el lockup, en este caso, tiene n bits, 4 bits, en este caso, en nuestro caso, que indican el modo de direccionamiento y m bits que identifica la instrucción. ¿Sí? Y los demás son los datos, ¿no? ¿Sí? Entonces tenemos aquí exactamente eso. Aquí el 6 identifica la instrucción y el A, los 4 bits más significativos, identifica el modo de direccionamiento de esa instrucción. ¿Ok? Eso está más explicado en este párrafo. ¿Podrías continuar, por favor? Sí. El operando es una dirección directa en la cual se encuentra el dato. La ausencia del símbolo de número indica que el operando es una dirección. Después de ser ejecutada la instrucción A, contiene el dato que se encuentra en la dirección 0C, en este caso FF como ejemplo. Estas instrucciones ocupan 2 bytes. Ok, ahí está. 1 y 2. Bien. Por favor, nos ayudas con la siguiente. Luz Bianca. Modo de direccionamiento extendido, EXT. En este modo de direccionamiento, el operando se localiza en la localidad cuya dirección es especificada en la instrucción. Puede ser cualquiera de las localidades de altas o cualquier otra a excepción de las localidades directas. Sí, pueden ser cualquiera de las localidades de la parte alta de memoria, ¿sí? El bloque de direcciones altas o cualquier otra excepción de localidades directas, ¿sí? Si estas tienen un dato constante, ¿no? Entonces, esto se esquematiza en el siguiente ejemplo, ¿sí? El programa viene corriendo, ¿sí? Aquí, en esta parte. Estoy poniendo las direcciones en su manera consecutiva, ¿no? Entonces el programa está corriendo, esta es la memoria de programa, esta es la memoria de datos todavía, esta es la memoria de programa. Entonces, cuando encuentra C6, dice A es la instrucción LDA en su forma extendida. Entonces, lo que sigue debe ser una dirección de 2 bytes, ¿sí? Entonces, ¿qué es la dirección 1841? ¿Sí? Entonces, lo que hace
es cargar el program counter con la dirección 1841 para apuntar, y lo que contenga esa localidad 1841 lo carga al acumulador. Estos dibujos de Word. Entonces tenemos que en este caso, de ejemplo, el acumulador se carga. ¿Sí? Ok, yo creo que esto está claro, ¿no? En este caso es cargar el acumulador en su forma extendida, desde una dirección donde se especifica la dirección de 2 bytes. Aquí en forma directa se especifica la dirección con un solo byte. Entonces, eso que acabamos de ver se explica en este texto. ¿Podrías leerlo, por favor? El operando es una dirección de 2 bytes en la cual se encuentra el dato. La ausencia del símbolo de número indica que el operando es una dirección. Después de ser ejecutada la instrucción A, contiene el dato que se encuentra en la dirección 1841, en este caso FF como ejemplo. Estas instrucciones ocupan 3 bytes. Ok, es lo que queremos. 3 bytes. ¿Sí? Bueno, este texto me explica el proceso, ¿no? La secuencia. Después de ser ejecutada la instrucción A o acumulador, contiene el dato que se encuentra en la dirección 1841, en este caso FF como ejemplo, ¿no? Bien. Páramo, ¿nos podrías ayudar ahora a leer? Sí, profe. Modo de direccionamiento Gracias. relativo. Bianca. Este modo se utiliza para especificar la dirección destino de las instrucciones de salto condicional o ramal. Se especifica el destino con una expresión o una etiqueta en el campo de operando y la relación a esta. La CPU realiza el salto a otro punto del programa. El programa ensamblador calcula la diferencia entre el contador PC y la dirección representada por la etiqueta o expresión, la cual se llama offset, y la almacena como el segundo byte del código objeto de la instrucción. Este cálculo y almacenamiento puede ser hecho manualmente por el programador. Las instrucciones de salto condicional se utilizan normalmente siguiendo una instrucción que ofrece el registro de estatus, CCR, como puede ser la instrucción CMP, comparar con el contenido del acumulador. La CPU evalúa si se cumple o no la condición verificando el espacio de uno de los bits del registro de estatus. Si la condición se cumple, suma el offset al PC y la dirección resultante la utiliza para obtener la siguiente instrucción. Bueno, ese texto está un poco largo porque estas instrucciones realmente le dan mucha modularidad, versatilidad, ¿sí? Efectividad al microprocesador, ¿sí? Entonces, es algo que tienen que tener, este texto es algo que tienen que tener presente, ¿sí? Un ejemplo es la instrucción BECO, que quiere decir branch if equal, ¿sí? Salta si es igual. O desvía, ¿sí? Desvía si es igual. Enrama si es igual, ¿sí? ¿Sí? ¿A qué es igual? El acumulador, si el acumulador es igual al valor. Estas instrucciones operan sobre acumulador. Esta instrucción opera sobre acumulador. No está escrito A, pero sí
si perdón. Aquí no opera sobre acumulador, o sea, repito, vamos a ver. Es una instrucción de ramal, ¿sí? ¿Sí? Entonces salta así es igual, ¿sí? ¿A dónde salta? ¿Sí? Salta, el salto está determinado por el valor, ¿sí? El valor es una cantidad binaria de 8 bits que se suma al program counter, ¿sí? Para darnos otra dirección, ¿sí? Diferente a la que tiene el program counter igual. Al tener otra dirección, el programa sigue a partir de ahí, ¿ok? Es lo que hace esta instrucción, ¿ok? Hasta ahí estamos con la explicación de la instrucción. Esto de salta branch si es igual, o desvíate si es igual, ¿sí? ¿Igual a qué? ¿Sí? ¿Qué es lo que tiene que ver BQ, la CPU, al codificar la instrucción, la operación BQ, para ver si es igual? Tiene que ver un bit del registro de estatus, como está aquí, ¿sí? Un bit del registro de estatus, aquí llamado en este microprocesador CCR, ¿sí? Bien, en este caso de esta instrucción es el registro Z, ¿sí? Veamos el contexto, ¿sí? Como dice aquí, la instrucción de salto con 1 se utiliza normalmente siguiendo una instrucción que afecte al registro de estatus CSR, ¿sí? Entonces, esta instrucción, clásicamente antes de este tipo de instrucciones, vamos a ver cuántas hay y cuáles son, ¿sí? Es la instrucción CMP. ¿Qué hace CMP? Vamos a ver el contexto, ¿no? De esta instrucción. Entonces, el contexto es una instrucción antes, CMP, que dice, compara el acumulador con 0A hexadecimal, ¿sí? Decimal sería 10, ¿no? ¿Sí? Aquí está diciendo que es una cantidad y este es hexadecimal, ¿sí? Si son iguales, si el acumulador es igual a esta cantidad, lo que hace, se pone el bit Z igual a 1, ¿sí? En esta instrucción se pone el bit Z igual a 1 si son iguales. Bien. Si, y luego, a continuación, ejecuta una BUQ, ¿sí? Dice, salta o desvía si es igual a la rutina, al punto rutina-2, así se llama, ¿sí? Entonces, verifica si Z es igual a 1, ¿sí? Si Z es igual a 1, entonces va a esta rutina, a la que está especificada por la etiqueta. Debe ser rutina 2, ¿sí? Así como está especificada. O si se especifica rutina 1, aquí tiene que ser rutina 1, ¿no? Es ejemplo nada más, un nombre inventado, ¿no? Entonces salta la rutina 1. Entonces, si Z está puesto en 1, o sea que ya es igual, se va a ejecutar aquí, ¿sí? Si no, Z sigue permaneciendo en 0, como es puesta originalmente, y continúa con la siguiente instrucción. Probablemente nunca llegue a esta, a la instrucción de rutina 1, sino aquí se vaya a otra parte, ¿no? Haga otra cosa. Bien, pero entonces, si es igual, se va a dar el salto.
Si es diferente, continúa. ¿Sí? ¿Esto a qué se parece? Se parece a una, si lo vemos desde el punto de vista de flujograma, desde el punto de vista del flujograma, estoy buscando un rombo. ¿Se acuerdan de esto? Los flujogramas en su análisis de algoritmos, si es que los vieron en programación, o sea, el programa viene ejecutando algo, ¿sí? Y aquí se da una condición. Se da una condición. Si la condición se da, ¿sí? Entonces el programa salta, ¿no? Bueno, hace esto, ¿no? Si la condición no se da, continúa. ¿Sí? Entonces, aquí hay una pregunta. Si ustedes ven no encuentro el símbolo. Está en inglés. Bueno, aquí es pregunta, ¿no? ¿Sí? El question mark. ¿Sí? Pregunta. Entonces, si la condición se da, salta. Si no se da, continúa, ¿no? Entonces, ¿sí? Que es no, ¿verdad? Esto es lo que hace esta instrucción, simbólicamente, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que me determina la condición? Si es condición cierta o no. Es un flip-flop, en este caso Z, del registro de estatus o CCR. ¿Sí? Bien, tratándose de esta, el programa ensamblador cuenta cuántas localidades de memoria en este direccionamiento relativo, es relativo a un valor. El programa ensamblador cuenta cuántas localidades de memoria hay entre la instrucción esta, ¿sí? La instrucción N20 y la instrucción
N, esta. Vamos a poner entre esta instrucción y esta instrucción. ¿Sí? O sea, esto es memoria, ¿no? A ver, ¿cuántas localidades hay? Y el valor que hay, el número de localidades que haya, es el valor de offset. ¿Sí? Es el valor que le tiene que sumar al program counter. ¿Sí? Y eso me da una nueva dirección. Esquemáticamente vamos a entenderlo mejor. Cuando encuentra, primero, en el contexto, compara, ejecuta la instrucción CMP. Ejecuta la instrucción CMP, ¿sí? Y hace la comparación del acumulador con 0A, como está el ejemplo. Y luego encuentra el código 27 que corresponde al BQ, a la instrucción BQ, al comando BQ. ¿Sí? Y cuando esto lo hace en el proceso de ensamblador, cuenta, ¿sí? Cuenta de aquí a aquí, y es lo que pone el ensamblador. Eso lo pone automáticamente. Antes, cuando no había un ensamblador, los programas ensambladores tan poderosos como los tenemos ahora, el usuario lo tenía que hacer, tenía que contar, almacenar su programa, tenía que contar y llenar esta localidad con esa cantidad. ¿Sí? Aquí el ensamblador lo hace por nosotros. ¿Sí? Esto se suma a la PC, al program counter, ¿sí? Y si el program counter está aquí, ya contó, se le suma este valor, se va a ir acá. ¿Sí? Entonces va a apuntar a esta dirección. ¿Sí? Es todo lo que hace. Previamente verificó el registro de status. Cuando encontró este código, branch if equal, verificó cómo estaba Z. Vio que es un 1 y da el salto. ¿Sí? Aquí nada más pongo el acumulador porque se supone que el contenido del acumulador se tuvo que comparar con esto. ¿Sí? Hay una instrucción que puso el acumulador en 0A. ¿Sí? Ese es el contexto de esta instrucción en su direccionamiento relativo. Verifíquenlo, chéquenlo. Esto lo vamos a hacer, obviamente, con el Code Warrior. Denle otra lectura. Y eso está explicado aquí. Tú mismo, por favor, continúas antes de terminar. Así, profe. Sí. El ensamblador calculó 0, 1F, localidades de memoria entre la siguiente instrucción, después de la instrucción condicional. ¿Qué es INSN? INS N-20, y donde se encuentra la primera instrucción de la rutina 1, INS-N. Después de ser ejecutada la instrucción, el PC apunta a la dirección de rutina 1. Estas instrucciones ocupan 2 bytes. El primero es el opcode de la instrucción y el segundo es el byte que indica la longitud del salto, que puede ser de más 127 a menos 127 localidades. ¿Ok? ¿Por qué? Porque este valor, ¿sí? Puede dar, en este caso, en este ejemplo, dio el salto hasta acá, ¿sí? Dio el salto hasta acá, es hacia adelante, pero también esta instrucción me puede dar un salto hacia atrás, ¿sí? Entonces, este valor debe ser con signo, ¿sí? Que está determinado por el
bit más significativo del contenido de esta localidad, o sea, del valor, ¿sí? O sea, entonces, si el más significativo es el símbolo, el valor absoluto debe ser de 7 bits, que máximo es 127, ¿sí? Entonces, puede ser 127 hacia adelante o 127 hacia atrás. ¿Sí? Bien. Ok, vamos a dejarlo hasta ahí. Vuelvan a repasarlo. Vamos a dejar, voy a quitar esta pantalla antes de irnos. Vamos a ver, voy a hacer algunas indicaciones. ¿Tienen alguna pregunta, perdón? Maximiliano, No, profe, de momento no. Páramo, No, profe. Luz Bianca, No, profe, todo bien. ¿todo bien? Eder, Estamos bien, profe. ok. Vamos a compartirles otra. Bueno, aquí hay un ejercicio que van a ver. O sea, más que es instalar en su PC desde internet el simulador Coded Warrior. Dependiendo de la versión de su PC, hay versiones para 32 bits y versiones para 64 bits. Supongo que ustedes tienen todos versión de 64 bits, ¿es correcto? Sí, ¿no? Bueno. Entonces van a buscar la versión. Pueden ponerle en el buscador, en cualquiera de los buscadores, Code Warrior 64 bits y les aparecen las opciones. También hay un sitio que se llama de Freescale, un sitio de Freescale que se llama NXP. Ese es el sitio que da servicio a Freescale, ¿sí? Donde se encuentra toda la información de los microcontroladores, aplicaciones y herramientas como es el Code Warrior, ¿sí? De Freescale, ¿sí? Entonces también se pueden entrar a ese sitio, pueden suscribirse a ese sitio, les da un usuario y un password para que se suscriba y les presta también los simuladores como el Code Warrior temporalmente, ¿no? Pero también pueden bajar el Code Warrior de otros sitios ya sin licencia, ¿no? ¿Sí? Que normalmente es así. De todas maneras, les voy a poner hoy una información sobre la instalación del Code Warrior de 64 bits. Entonces, espero que para el próximo viernes ya lo tengan, ¿sí? Ya lo tengan instalado y podamos ya utilizar el simulador Code Warrior. Cualquier pregunta, por favor, me la hacen saber vía WhatsApp. Por ahí hice el chat de WhatsApp o vía mi correo, el correo que les di. ¿Sí? Si me mandan el correo, díganme por WhatsApp que ya me enviaron un correo. ¿Sí? Para dudas que tengan de aquí al viernes sobre la instalación del Code Warrior. Sí. Cualquier versión que sea para 64 bits. Hay desde la 6.3, la 6.3 para 64 bits es buena, ¿sí? Versión 6.3.
Pero dependiendo de su máquina, también dependiendo de qué Windows tienen, ¿sí? Traten de instalar una que diga para 64 bits, Coded Warrior, ¿sí? Para 64 bits, la versión 6.3 es buena, ¿no? Yo tengo, mi máquina no me permitió mi laptop no me permitió la de 64, 6.3 para 64. Entonces tuve que cargar una versión 11, pero esa versión 11 está limitada en cuanto a facilidades, ¿no? O sea, no pone los comandos en un color. Para el editor de texto, más que nada, está limitado. Para el editor de texto. En cambio, la 6.3 tiene facilidades para el editor de texto. Entonces traten de cargar la 6.3. ¿Ok? ¿Nos Bianca, alguna pregunta? No, profe, todo bien. Jesús Antonio, ¿Todo bien, profe? José Maximiliano, Todo bien, profe. Carlos Cortázar, Josué. Sin dudas, profe. Ok. Entonces, si no hay dudas, pues nos conectamos próximo viernes, por favor. Sí, profe. Ok. Hasta luego.